Bueno, vamos hoy a ver los últimos versos de Génesis 43. Vamos a leer capítulo 43, verso 26 al 34. Dice así: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron. Bueno, el título de este devocional es El banquete enigmático de José con sus hermanos. Enigmático, una palabra un poquito difícil tal vez, pero enigmático es aquello que uno no puede entender, o que uno no puede entender fácilmente. Así que este es un banquete enigmático, porque miren, el comportamiento de José ahora cambió de un momento a otro. Por un lado, José se había mostrado duro con estos hombres, los había metido en la cárcel, los había acusado de ser espías, de ser mentirosos, les había puesto pruebas duras para aparentemente descubrir la verdad de quiénes eran. Pero miren, ahora, por otro lado, lo vemos ofreciéndoles un banquete. Entonces, por eso es enigmático, porque los hermanos de José no podían entender fácilmente qué era lo que estaba pasando aquí. No podían entender bien el comportamiento de José. Es más, en uno de los versos que leímos, dice que estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Por supuesto, porque el comportamiento de José para ellos era difícil de entender. Estaban sin comprender qué era lo que estaba pasando, aunque bueno, ya pronto lo van a descubrir, pero como todavía no, entonces están en esta situación. Veamos entonces qué tenemos en este pasaje. Primero que todo, vemos la reverencia de los hermanos de José hacia José. La reverencia. Un asunto importante aquí es cómo se sigue cumpliendo los sueños proféticos de José cuando éste apenas era un muchacho. Recuerden que les he explicado que no todo sueño tiene por qué cumplirse. Era este o estos porque eran sueños proféticos. Por allá en el capítulo 37
José le contó a sus hermanos este sueño. Dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Ese fue el sueño y esa fue la actitud de ellos cuando lo oyeron. Pero miren ahora aquí, en el capítulo 43, en el verso 26, los vemos inclinándose a él. Vemos cumpliéndose este sueño una vez más. Y vemos cómo ellos tienen la actitud de reverenciarlo. Por ejemplo, claro, ellos no saben que es José. Pero, por ejemplo, en el verso 25 se nos dice que ellos prepararon, alistaron el regalo que le habían traído. En el verso 26 dice que se inclinaron a José haciéndoles reverencias, y se nos dice que se inclinaban hasta la tierra. Así que esta no era una reverencia pequeña, sino notable. Imagínense, inclinarse hasta la tierra. Así que, por gusto o no, sabiéndolo o no, la profecía del Señor se cumplió y se sigue cumpliendo. Y estos hombres entonces se están inclinando hacia su hermano, hacia ese hermano que tanto habían despreciado y odiado en su momento. Así que esto nos llama mucho la atención, porque la palabra del Señor siempre se cumple de una u otra manera. Lo segundo que notamos en este capítulo, o en este fin del capítulo, es la gran amabilidad que José les mostró. Una enorme amabilidad todo este tiempo. Por ejemplo, vemos su amable interés por la familia de ellos. Mostró mucho interés por ellos y por su padre. Les preguntó a ellos cómo estaban, les preguntó a ellos cómo estaba su padre. Así que estaba teniendo un trato muy diferente al que había tenido las veces anteriores. Esto para los hermanos debió haber sido de mucho ánimo, que una persona tan importante, el señor de la tierra en Egipto, haya cambiado tanto su manera de tratarlos. Dejó de ser duro y ahora se muestra amable y se interesa aún por su padre, que aparentemente ni conocía. Luego vemos también su amable interés por Benjamín. Pero antes de mostrar ese interés, se nos dice que vio a su hermano. Todos eran sus hermanos, pero este era del mismo papá y de la misma mamá. Entonces tenían una relación más cercana, una relación más especial, por decirlo de alguna manera. Además, pues los otros le habían hecho mucho daño a José y Benjamín no, así que José tiene mucho interés en él. Se nos dice que José fijó la mirada en él y le dio una bendición diciendo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y no pudo aguantar el llanto, de manera que tuvo que correr e ir a un sitio privado para llorar ahí por la emoción que está sintiendo de volver a ver a su hermano. También vemos en este pasaje su amable hospitalidad. En los versos anteriores ya vimos que mandó preparar una res. Ahora ya cuando llega, manda preparar 3 mesas. Una para él, otra para sus hermanos y otra para los egipcios que comían con él o que estaban invitados. Se nos explica que para los egipcios era abominable comer con los hebreos, era despreciable.
Esto es que les repugnaba comer con los hebreos. No se nos dice las razones, si eran religiosas o políticas, pero no comían con los hebreos. Entonces, por eso José organizó 3 meses. José ya lleva años ahí en Egipto, así que conoce muy bien todas las costumbres, todos los asuntos, y por eso organizó esto así. Lo interesante ahí es que se nos dice que los hermanos fueron sentados en orden, de mayor a menor. La idea de lo que el pasaje nos transmite es que José los hizo sentar así para verlos a todos, como que todos quedaron frente a él, pero los hizo sentar en ese orden. Él quería tenerlos frente a él para mirar sus reacciones, pero los sentó en el orden correcto, lo que fue muy asombroso para estos hermanos, porque la pregunta es, ¿de dónde sabía José sus edades? Debemos tener en cuenta que ellos todavía no saben qué es José. Entonces, ¿cómo este hombre, como Safnaf Panea, sabe las edades y los sienta tan bien? Ellos están asombrados, ellos están realmente en una situación enigmática en este momento. Acto seguido, José les manda de su propia mesa la porción a cada uno. Es decir, como que de la mesa de José era de donde se servía el almuerzo que se iban a comer. Entonces, a cada uno José iba mandando su porción. Seguramente le decía a sus siervos, bueno, esta para Simeón, esta para Rubén, esta para Judá, y así les envió su porción a cada uno. Por supuesto, fue una buena porción para cada uno. Pero se nos dice que a Benjamín le envió una porción más amplia. Dice que le envió una porción 5 veces más que a los otros. Pues podemos pensarlo, si les estaba mandando un plato a cada uno, a Benjamín le envió 5. 5 veces más que a los otros. Ahora, no es que José quisiera que Benjamín se comiera todo eso. No era la idea. Al mandarle 5 porciones, no era la idea que él se las comiera todas, porque además se podía enfermar. No, la idea era mostrar su preferencia por él y su amabilidad hacia él. Algunos piensan que esto lo hizo José para ver si sus hermanos seguían siendo envidiosos y egoístas, como lo fueron con él cuando su papá le regaló la túnica de colores, que los sentó al frente de él para ver las caras de todos, luego les envía las porciones y luego dice, llévenle todo esto a él para poderlos ver, a ver si todavía eran egoístas y envidiosos. Y de pronto tenían esta misma actitud hacia Benjamín y poderlo ver en sus rostros, por supuesto. No lo sabemos, no nos dice el pasaje, pero sea lo que sea, con esto mostró su preferencia por Benjamín ante ellos y para con él. Claro, él también lo notó. Benjamín notó la diferencia y los demás. José quería que ellos vieran esa preferencia y que sintieran esa preferencia y que Benjamín se sintiera mejor atendido, sintiera la amabilidad que le estaba rindiendo José en ese momento. Sí, bueno, el pasaje nos dice que tuvieron una tarde muy agradable. El pasaje termina diciendo que bebieron y se alegraron con él. Entonces comieron, bebieron algo, no, por supuesto, para emborracharse, y se alegraron con él. Fue un tiempo diferente al que habían vivido con José hasta ahora. Se pudieron alegrar en medio de su angustia, la que habían sentido en los últimos tiempos. Todos sus temores ahora se tranquilizaron con este generoso entretenimiento que encontraron en este almuerzo con José. Bueno, muy diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué él ahora los trata de esa manera? Bueno, para ellos una situación enigmática.
Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Señor? Bien, si bien podemos decir que no vemos tan claro al Señor como tal, esta parte del capítulo, enigmático en las actuaciones de José, es una sombra de las buenas cosas que José les dará después. Hoy los atendió, hoy fue amable con ellos, hoy les dio alimento. Más adelante les va a alimentar y de una manera más amplia, los va a alimentar mucho más. Entonces, miren, así es el Señor con nosotros. Hoy a los creyentes nos da pruebas de sus buenas bendiciones para con nosotros mientras viene la gloria eterna. Mientras estemos en este mundo, no podemos disfrutar plenamente nada, todo parcialmente. Pero cuando venga el Señor, cuando venga la gloria, vamos a poder disfrutar todo en plenitud y gozarnos por siempre las gracias de nuestro bendito Salvador. Así que es interesante poder notar esta dinámica en este punto. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Dos lecciones nos quedan claras. Miren, aprendemos a dar un trato respetuoso a los que están en autoridad. Esto es algo que deben aprender los niños y los adultos. Todos aprendemos a dar un trato respetuoso a los que están en autoridad. Miren, a pesar de que José ha sido duro, ellos venían con una actitud de respeto propia de los que reconocen que alguien tiene autoridad sobre ellos. Los hermanos se portaron bien con José, acorde a su posición. Mostraron respeto y mostraron reverencia. Y así nosotros debemos aprender a respetar a los que están en autoridad, aunque sean duros con nosotros. Miren, Dios les ha dado autoridad y por eso nosotros debemos tratarles bien, acorde a la autoridad que Dios les dio. Si son padres o madres, si son gobernantes, si son pastores, a cada uno hay que darle su respeto. Esta es una lección básica que todo cristiano debe aprender, el respeto, el principio de autoridad. Muchos pasajes en las escrituras nos mandan esto, por ejemplo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas, Romanos 13:1, o por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, etcétera. Primera de Pedro 2:13. Así que la lección que aprendemos aquí es respetar a los que están en autoridad, mostrarles el respeto. La segunda lección es, aprendemos también de la amabilidad. Miren, cuánta calma, cuánta alegría trae la amabilidad. Nos dice el pasaje que ellos se alegraron ese día. Los efectos de la amabilidad son calma y alegría. Entonces, miren, si queremos tener buenas relaciones, buenos momentos, si queremos estar felices y estar felices con diferentes personas, debemos entonces aprender a ser amables con ellos. Piensen en esto. Mucho de los momentos feos que vivimos se debe a que no somos amables o no somos tan amables. Por ejemplo, si uno piensa en el transporte público y el hecho de que no haya amabilidad, en vez de alegría, en vez de felicidad, en vez de comodidad, lo que hay es peleas. Entonces, por eso muchos de los momentos feos que vivimos se debe a que no somos amables. Más bien muchas personas son groseras en su trato con los demás, antipáticos, desagradables. Así que las personas les responden igual.
Entonces aprendamos a ser amables para con todos y especialmente aprendamos a ser amables con los hermanos, con la familia de la fe, especialmente. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este devocional, Señor, por la historia bíblica, Señor, que va avanzando y nos vas mostrando, Señor, estos hechos que ocurrieron para, Señor, seguir adelante tu plan de la formación de un pueblo. Te damos gracias por las lecciones que podemos tomar de allí, el respeto, la amabilidad. Ponlas en nuestro corazón, Señor, y transfórmanos para que seamos así, respetuosos y amables en todas nuestras relaciones. Bendice a los niños, bendice a los hermanos, Señor, con estas lecciones. Y bendícenos este día, Señor, con tu gracia maravillosa. Por tu Hijo Jesucristo oramos, Señor. Amén. Bueno, gracias al Señor, sí, por este tiempo. Vamos a meditar en la tarea. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué aprendemos de este pasaje? La pregunta típica. Y la segunda, ¿por qué reverenciaron estos hombres a José? Una pregunta ahí como un poco curiosa, pero vamos a ver cómo les va. ¿Por qué reverenciaron estos hombres a José? Entonces, bueno, hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Que tengan un buen día.